Acá está. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo primero que tenemos que entrar? Bueno, es la dirección estrategicasoftware.com/cursos /index.html. Esta dirección es la que les compartimos en el día, en esta parte, en el chat del grupo. ¿Ok? Entonces, entramos, les va a recibir esta pantalla y en esta pantalla ustedes lo único que tienen que realizar es colocar su nombre completo. ¿Ok? Su nombre completo para que un servidor tenga de referencia. ¿Ok? Y aparte porque así lo manejan las listas del plantel. Y lo único que vamos a tener que hacer es después darle entrar. Y en este momento tiene 9 prácticas. El día de hoy vamos a subir 5 más para, bueno, ¿qué? 6 más para llegar a un total de 15, para que también el día de mañana pues practiquen unas nuevas instrucciones. ¿Y cómo se divide? De hecho, permítanme, voy a ponerle aquí 100, bueno, está 100, ¿no? Que es lo que como normalmente está. ¿Qué es lo que vemos acá? Bueno, a ver, permítame. Acá ya hay uno más conectado. Vamos a esperar al compañero Iván que se conecte para que acá está ya. ¿Ok? Bienvenido, Iván. Entonces, les comentaba. De hecho, voy a ir hacia atrás para que vea el compañero. ¿Ok? Comentábamos que el día de hoy, por la mañana, les enviamos la liga de estas nuevas prácticas que nos va a servir a nosotros, bueno, a un servidor para presentar las evidencias para el otorgamiento de sus constancias ante el plantel, en el plantel. Entonces, lo que tenemos que hacer es entrar a la dirección www.estrategicasoftware.com /cursos /index.html o bien clic en la liga que les mandamos el día de hoy por la mañana, ¿ok? Que les va a llevar a esta página. En esta página, lo único que tenemos que hacer es ingresar su nombre completo. Ahí sí, por favor, nombre completo para que, pues, el plantel pueda hacer pues el check de los nombres con las listas. Posteriormente, lo único que hacemos es darle entrar. ¿Ok? Esto lo pueden realizar cuantas veces necesiten. Es decir, no está restringido a un solo acceso o a un solo uso. Pueden ustedes usarlo en cualquier momento. Bueno, ¿cómo funciona? ¿O qué es lo que tienen que ustedes que realizar? En esta cajita de texto tenemos que ingresar la sentencia de SQL para lograr la consulta que genere información similar o idéntica a lo que tenemos en la tablita o dibujo que tenemos a mano izquierda. ¿Ok? Ese es el objetivo. Entonces, vamos a realizar, si quieren, los 9, que la clase de hoy sea repaso de las 9 estructuras, bueno, la práctica de 9 sentencias de SQL, de select de SQL, con las cuales vamos a estar repasando todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, permítanme, se volvió a conectar igual. Ahí está, ahora sí, ya estás con la cuenta correcta. Muy bien, entonces, en la primera práctica, ¿qué vamos a hacer? Dice, tenemos que tener una tabla como la que tenemos aquí al lado, ¿no? Entonces, nos dice, la base de datos se llama usuarios. Entonces aquí lo que vamos a hacer es select asterisco from usuarios. No sé cuántos campos tenga la tabla. Entonces, como no sé, recuerden, cuando no sepan ustedes esa información, no tengan esa información, pues le ponemos el asterisco. Y eso nos va a devolver todos los campos de la tabla. Y le van a dar clic en el botoncito verde, no hay pierde, ¿no? Está algo visible. Entonces le damos clic y en pantalla va a aparecer la información. ¿Ok? Y entonces ya pueden ustedes comparar ID, usuario, pass, permisos, especialidad y curso. ¿Ok? En este caso ya tengo la información exactamente igual. Si quisiera ponerle un poquito más, vemos que acá solamente se muestran 22 registros y la tabla tiene 42 registros. Entonces, podemos agregarle al final de esta instrucción el limit 22, que como ustedes vimos, como saben ustedes, nosotros vimos en los PDFs, el limit va a limitar el número de registros que nos va a regresar la sentencia de SQL. En este caso vamos a limitarlo a 22. Lo ejecutamos
Y entonces ya tenemos Galindo 16, ID 22, Galindo 16, ID 22. Con esto ya tendríamos la primera instrucción de SQL de nuestra práctica número 1. Bueno, vamos al siguiente. Recuerden, en cualquier momento me pueden preguntar. De hecho, ya hay una pregunta por acá. Vamos a ver. Sí, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, Iván. Ok. Entramos a la liga que mandamos en la mañana para las prácticas. Y vamos a resolver las 9 prácticas como la sesión de hoy. ¿Ok? Entonces, ya tenemos nuestra primera respuesta. La práctica 2 nos dice, base de datos, usuario, máximo de registros 10 y comentarios. Observar los títulos de las columnas de la tabla. Entonces, la tabla es la misma, es usuarios. Entonces ya sabemos que es select from usuarios. Pero solamente está regresando ID, usuario y especialidad del alumno. ¿Ok? Y solamente muestra los 10 primeros. Bueno, entonces vamos a mostrar solamente esos campos y que sean 10. Entonces ponemos select. ¿Qué campos va a ser? ID, usuario y especialidad. Observen que el campo se llama especialidad. No se llama especialidad del alumno. Y tampoco es usuario en mayúscula, es usuario en minúscula. Pero eso ahorita lo vamos a cambiar. Vamos a desplegar los datos primero. ¿Ok? Y aquí vamos a colocar el from, usuarios, porque así se llama la tabla, y lo vamos a limitar a 10 registros. Nuevamente, lo ejecutamos aquí. Y va a aparecer nuestros 10 registros. Ahora sí, vamos a hacer el cambio de los títulos de las columnas. La primera nos dice que es usuario a mayúscula. Entonces, podemos colocar acá, usuario, as, usuario, disculpen, a usuario en mayúsculas. Y especialidad va a cambiar a especialidad del alumno. Pero observen que ese título de columnas tiene caracteres no válidos. ¿Como cuál carácter no válido? Como el espacio en blanco. Entonces, vamos a colocar lo siguiente. Ponemos especialidad, espacio, del espacio alumno. Recuerden, entre comillas, cuando ustedes quieran desplegar algún título de columna que contenga caracteres no válidos para SQL. Bueno, mejor dicho, para todas las tablas, ¿no? Entonces, lo ejecutamos y ahora sí, los títulos de nuestra tabla coinciden con los títulos que nos solicitan. ¿Ok? Entonces, de esta forma ya tendríamos la práctica número 2. Recuerden, en cualquier momento ustedes pueden comentar. Esto, pues ustedes lo van a tener que hacer para que nosotros tengamos como evidencias sus prácticas. Bueno, después tenemos la práctica número 3, que dice, base de datos usuarios, máximo de registros 10, es decir, otra vez limit 10, pero nos dice, observa los títulos de las columnas de la tabla. Vamos a ver. Usuario, especialidad del alumno, pues parece ser que los 3 primeros son iguales. Y después tenemos la longitud del nombre. Ese dato no está, porque vemos, aquí la tabla realmente tiene nada más ID, usuario, pass, permiso, especialidad y curso. Tiene 6 campos, no tiene la longitud. Quiere decir que la longitud es un campo que nosotros vamos a tener que crear. Pero todo lo demás es igual que la práctica 2. Entonces podemos copiar la práctica 2, pero bueno, pues yo la voy a escribir para efecto de práctica y vamos a colocar select ID, usuario, vamos a desplegarlo como usuario en mayúscula, especialidad, vamos a colocarlo o desplegarlo como especialidad con mayúscula del alumno con espacios, ¿ok? From usuarios limitado a los 10 primeros registros. Ejecutamos esto. Permítanme, ¿qué está pasando acá? Usuarios, limit 10. Sí. Acá tengo un detalle, vamos a ver. Select ID, usuarios como
Ah, perdón, es usuario, no usuarios. Por eso no funcionó, ¿eh? Ahí está. Ahora sí, ya tengo la información. Pero vean qué pasa. Aquí hay dos cosas. Tenemos longitud del nombre, que no existe, que tenemos que crearlo. Pero además vean que especialidad de alumno solamente tiene los 3 primeros caracteres de la palabra. ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece si vemos primero los 3 caracteres de la palabra, no? Entonces, para eso, vamos a recurrir, en nuestro último PDF, hay una función de texto que se llama MID, M-I-D, la cual nos permite extraer un segmento de una cadena. Y entonces, vamos a colocar aquí en especialidad. MID, paréntesis, el campo, en este caso se llama especialidad, coma, en la posición que va a iniciar, que es 1, y el número de caracteres que necesitamos que extraer. En este caso serían 3. Y NF son 3 caracteres. Ponemos 3, cerramos el paréntesis, y eso lo vamos a devolver como, o vamos, en una columna que su título se tenga especialidad del alumno. Entonces vamos a darle clic aquí, y entonces ya tenemos los primeros 3 campos, perdón, 3 columnas de nuestro ejemplo que nos pide. ¿Ok? Así es, era sin ese, Roberto, tú sí te dices cuenta, yo no. Tardé un buen. Ok. Entonces, permítanme para ver si no sonó acá. Ahí está, ya regresamos acá. Ok. Pero nos falta la longitud del nombre. Entonces vamos a crear esa. La longitud del nombre, tenemos una función que se llama length, que nos va a dar, aquí está, nos va a dar la longitud del campo. ¿Ok? Y nada más es length, el nombre del campo. Entonces, regresamos aquí, vamos a colocarle después del alumno comillas y vamos a crear nuestro nuevo campo visualmente. Entonces vamos a colocarle aquí, length, paréntesis, el campo, en este caso nos están diciendo que sea el nombre. Entonces, el nombre es el usuario. Sí, el nombre es usuario. Entonces, aquí vamos a poner campo usuario. Cerramos paréntesis y lo vamos a regresar en una columna con un título que se llame longitud del nombre. Entonces, abrimos comillas y ponemos longitud del nombre. Ejecutamos. Entonces ya tenemos una tabla idéntica como la que nos solicitan en nuestra práctica número 3. ¿Ok? Entonces acá ya generamos información con nuestra función MID y con nuestra función length. ¿Ok? Y siempre aplicándolo en el select. Bueno, obviamente también con el límite de registros a desplegar, que en el primer caso fue 22, en el segundo 10 y en este tercer caso también 10. ¿Ok? Muy bien. Vamos con el siguiente. Y el siguiente nos dice, base de datos, usuarios, comentarios. Los registros visualizados son registros de nombres que comienzan con la letra A y se muestran en mayúsculas. ¿Ok? Entonces, para mayúsculas vamos a usar Opera, que convierte los datos a mayúsculas. Y vamos a ver esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si primero aplicamos a mayúsculas, no? Entonces vamos a poner select ID, Opera, paréntesis, usuario, ¿ok? Como usuario, porque si no le ponemos as usuario va a aparecer la función. De hecho, vamos a dejarlo sin el as usuario para que vean cómo va a aparecer el título de esa columna. ¿De qué tabla? De la tabla usuarios. Y ejecutamos. Vean cómo, como no le colocamos una opción del título, pues nos pone ahí muy feo usuario. Hay que cambiar eso, ¿no? Entonces vamos a poner aquí como usuario. Porque así nos los están indicando en la práctica, ¿no? Ahí ustedes pueden poner el texto que ustedes vayan necesitando. Y con esto, pues ya no aparece usuario, solamente usuario. Pero nos dice que solamente despleguemos no todos los datos o todos los usuarios.
solamente necesitamos desplegar los datos que tienen que ver, vamos, que inician con la letra A. Aquí nuevamente vamos a hacer uso de nuestra función MIT, pero ya no en la sección de campos a desplegar, sino en la parte de la condición de nuestra sentencia. Entonces, ponemos where, ¿cómo se llama el campo? Se llama usuario. Usuario sea igual a A. Si eso lo ejecutamos, pues no nos va a dar nada porque no tenemos ningún usuario que tenga el nombre A, nada más. De hecho, nos están pidiendo que comience o inicie con la letra A. Entonces, lo que tenemos que hacer es meet, campo usuario, posición 1. ¿Cuántos caracteres vamos a comparar? 1. Para extraer el primer dígito del nombre y comparar si ese carácter o ese dígito es igual a A. Cerramos paréntesis, muy importante, y ejecutamos. Y ahora sí, tenemos la información que nos solicita. ¿Ok? Entonces, observen cómo ya la función MIT ya no solamente la usamos en la sección de los campos a visualizar, sino que también la estamos utilizando en la sección de las condiciones de la sentencia SQL, que en este caso es el select. ¿Ok? De esta forma, ustedes pueden comparar los datos en su base de datos, vamos, en sus tablas, que cumplan alguna condición específica. Ese es el objetivo de la sentencia MIT. ¿Ok? Muy bien. Vamos con la siguiente. Si no tienen dudas, déjenme ver el chat porque se supone que el chat debe emitir un sonido, pero realmente, no sé, no nos vamos a investigar, no vamos a ponernos a investigar cómo funciona el Zoom, pero no he logrado hacer que suene. Pero bueno, no importa. Práctica número 5. La práctica número 5 dice base de datos usuarios y los comentarios. Dice, unir los campos de usuario con especialidad, desplegar solo los IDs señalados y posteriormente ordenar la información. Vamos a ver qué está pidiendo. Dice, unir los campos usuarios con especialidad. Ok, acá está. Alumno y especialidad. Y acá vemos, ¿no? Vicente 16 de la especialidad de informática. Vamos a unir primero nuestra información. Entonces ponemos acá select, ID, y para unir los campos usamos concat. ¿Ok? Y ponemos paréntesis, y el primer campo que vamos a usar es usuario, coma, comillas, y vemos que dice de la especialidad, ¿no? De hecho, tiene esas palabras no están, entonces tenemos que ponerlas acá. De la especialidad, de hecho hasta el D, ¿no? Es especialidad de, coma, y vamos a unir ahora la especialidad, que es el campo. Y esto lo vamos a regresar en una columna que tenga un título, alumno, ampersand, especialidad, ¿no? Acá está. From, la tabla, que en este caso la tabla es usuarios. Pero además nos dice que está ordenada. Vamos a ver, ¿por qué lo ordenó? Parece ser que está alfabéticamente, pero en orden descendente, ¿no? Entonces vamos a ponerle order by usuario desk. Recuerden que si ustedes omiten el tipo de ordenamiento, realmente lo que sucede es que lo va a poner en orden ascendente. Sí, se salió el compañero, más bien lo sacó el internet, yo creo. Seguramente ahorita regresa. Ok, entonces tenemos acá, ¿no? From usuarios, order by usuarios. En este caso vamos a ponerle descendiente, porque así está. Observen, empieza con la B, después la R, M, J, C y la A. Quiere decir que está en orden descendente. ¿Ok? Vamos a ejecutarlo. Y vamos a ver, acá está. Vamos a ver, tengo un error. Vamos a buscar en dónde. Usuario de la especialidad de from usuarios, order by usuarios desk.
A ver, acá tengo un error. No alcanzo a distinguir. Voy a quitar el concat. Ok, para ver. Ok, el nombre de la base de datos está bien. Entonces, concat usuario, espacio de especialidad de especialidad. Sí, está bien escrito. Usuario está bien escrito. Usuario está bien escrito. No. Vamos a ver qué sucede acá. Vamos a colocar solamente el dato de usuario. Ok. Para ver. Usuario. Está bien escrito. From usuarios. A ver, voy a ejecutar este de aquí. Nuevamente para ver. Sí, está bien. Usuario como... Acá está. Vamos a poner aquí. As. Alumno. Ampersand. Especialidad. Ok, creo que ese ampersand está afectando. Ahí está. Sí, es el ampersand. El ampersand está afectando, ¿ok? Entonces acá debe ser I. Yo voy a cambiar esto para que más tarde puedan hacer la práctica y no tengan ese problema. Muy bien. Entonces aquí vamos a concatenar nuevamente, ¿no? Entonces ponemos concat, usuario, coma, de la especialidad. ¿De dónde estoy tomando ese dato? Bueno, porque acá nos dicen, vean, de la especialidad de, esa información no lo tiene el campo, ¿ok? Entonces tenemos que ponerlo, de la especialidad de, coma, el campo, que ahora sí es especialidad, y cerramos, ejecutamos, y ahora sí, dice vizcaíno 16 de la especialidad de informática y así sucesivamente, ¿ok? Pero dice que solamente los IDs señalados, es decir, solamente estos IDs que tenemos aquí. Entonces, aquí tenemos que colocar nuestra cláusula where y ponemos where ID y recuerden en el primer PDF, en paréntesis vamos a colocar esos IDs. Entonces ponemos 12, 18, 2, 11, 10, 1, 8 y 20. ¿Ok? Y ejecutamos. Y ahora sí, ya nos queda nuestra tablita idéntica como la que nos solicita. ¿Ok? Entonces, aquí que estamos viendo, estamos usando la función concat, la función order by, y con la cláusula where con nuestra cláusula in, ¿no? Los IDs que están dentro de esta lista. Muy bien. Entonces vamos ahora a la práctica número 6. Lo estoy haciendo un poco rápido para que ustedes lo hagan, ¿verdad? Para que no tengan tiempo de ahí copiar. No, no es cierto. En cualquier momento pueden preguntar, ¿eh? Entonces, práctica 6, ponemos, ya cambiamos de base de datos. Vean, acá la base de datos ya no se llama usuarios, ahora se llama calificaciones. Hay que estar pendientes en las instrucciones que nos dicen. Y comentarios, dice, desplegar calificaciones con fecha 2021-01-11. ¿Ok? Entonces ponemos select asterisco from calificaciones. ¿Por qué asterisco? Porque no sabemos cómo se llaman los campos. Entonces vamos a primero investigar cómo está la estructura de esa tabla. Entonces acá nos dice ID, especialidad, calificación, fecha. Entonces acá nos dicen con fecha 2021-01-11. Y entonces vemos que piden todos los campos, entonces podemos dejar el ID, pero le podemos dejar el asterisco porque estamos regresando todos los campos y ponemos la cláusula where, donde fecha sea igual a la fecha que nos da, 2021-01-11. Y lo ejecutamos. Y con esto tenemos exactamente nuestra tabla
como la que nos están solicitando aquí. ¿Ok? Muy bien. Práctica número 7 ahora. Vamos a ver el chat. Ah, ok, Roberto. ¿En cuál te confundiste? ¿O te diste cuenta de un error cuando estabas haciendo tu práctica? Ah, ok, excelente. Sí, pasa, ¿eh? Los errores de dedos son sumamente comunes. No se vayan a desesperar, es normal. Recuerden, eso es con práctica, pues ya vamos conociendo un poquito más cómo colocar o hacer las operaciones. Bueno, la práctica 7 dice, base de datos, calificaciones, la misma de hace un momento. Y dice que debemos visualizar los datos solamente de la especialidad de informática, ordenada por fecha, con formato día, mes, año, y recuerda completar a 10 dígitos con asterisco la calificación. Esto lo tenemos que hacer, esto recuerden, está en el último PDF, y esto lo vamos a hacer con algo que se llama LPAT, ¿ok? Que nos va a permitir a nosotros a completar con un carácter, en este caso el comodín sería el asterisco, el dato de calificación, ¿no? Entonces vamos a comenzar, vamos a poner select. No nos están pidiendo que despleguemos todos los datos, entonces aquí tenemos que poner especialidad. Ojo, tenemos que poner así porque especialidad como campo está en minúsculas y aquí nos piden que esté con una mayúscula. ¿Ok? Por eso ponemos esto. Coma. Calificación tenemos que ponerlo igual, ¿eh? Porque, bueno, de hecho calificación lo tenemos que poner entre comillas porque tenemos que ponerla con el acento, ¿no? Y por último, la fecha, ¿no? Y la fecha también, porque veo que nos lo piden con la primera F en mayúscula, ¿no? ¿De qué tabla? Pues la tabla, calificaciones, donde la especialidad sea igual a informática. Va sin acentos informática porque en la base de datos está sin acentos. Si le ponemos con acentos, pues simplemente no lo va a buscar. ¿Ok? Vamos a ejecutarlo y ya tenemos la información. Ahora falta darle el formato. Vamos a formatear primero la fecha. Para eso vamos a usar una función de fechas que se llama dateFormat. DateFormat, paréntesis, el campo, coma, el formato que nosotros necesitemos. En ese caso va a ser %D, guión, porque es el separador que nos están solicitando, %M, que se refiere al mes, y por último, %Y minúscula. Y minúscula van a poder ustedes ver aquí en el PDF que les mandamos que Y minúscula es el año en 2 dígitos. Y es como nos lo están solicitando aquí, año en 2 dígitos. Ejecutamos esto y ya el formato de la fecha es correcta. ¿Ok? Ahora nos hace falta completar la calificación con los asteriscos a 10 dígitos. Entonces vamos a tomar el campo calificación, le vamos a poner la función LPAT, calificación, coma, el número de dígitos que queremos que tenga o el tamaño que necesitamos que tenga nuestro campo convertido, que en este caso son 10, y entre comillas el símbolo con el que nosotros necesitamos colocarlo, ¿no? En este caso es el asterisco. Ejecutamos y entonces ya tenemos este formato. Ya por último solo nos falta el ordenamiento, que vamos a poner que es un order by fecha descendiente. ¿Ok? Y ejecutamos. ¿Por qué order by fecha descendiente? Y lo coloca así. Bueno, lo coloca así porque el campo en la base de datos, en la tabla, no es un campo de tipo fecha, es un campo de tipo carácter. ¿Ok? Ok, Roberto, sí, no, clientes para nada. De hecho, la primera tabla es usuarios y esta tabla es calificaciones. Hay que ver las instrucciones. Eso pasa mucho, ¿eh? A un servidor le pasan los exámenes, luego por nervio o lo que sea, se equivoca uno. ¿Ok? Pero no pasa nada. El chiste es que nos demos cuenta del error y lo pongamos correctamente, ¿no? Entonces les explicaba, ¿por qué fecha en forma descendente?
y pues debía ser primero el 1 de marzo del día 21 y de último el 11 de enero del día 21. Bueno, esto lo hace así porque el detalle de esta fecha que tenemos es que es una fecha en tipo texto, ¿ok? Entonces, como tipo texto, el ordenamiento pues es diferente, ¿no? Para la base de datos, 1, va después del 1, ¿no? Entonces, primero iría 1 y después consecutivamente, ¿no? Entonces, es un ordenamiento vía texto, aunque visualmente tengamos una fecha, ¿no? Entonces, aquí está la práctica 7. La práctica 8, compañeros. La práctica 8 va nuevamente a calificaciones y nos pide un promedio. Un promedio es una función matemática y es ABG. Acá está. ¿Ok? Está bien fácil. Entonces, lo que tenemos que poner es select ABG del campo calificación, que lo despliegue como promedio el título, porque acá está, vean, acá dice promedio. Pero que también despliegue la especialidad, ¿no? Entonces ponemos acá especialidad como especialidad. Y aquí especialidad como con la E porque, está cambiando el nombre, ¿no? Del campo, de la columna. No está en minúsculas, sino está en mayúsculas. Y ABG calificación como promedio. Y vamos a ejecutarlo, pero vean qué va a suceder. Nos va a regresar. Bueno, pues ¿y de qué base de datos, no? Entonces ponemos from calificaciones. Y vamos a ejecutar. ¿Ok? Y nos dice que el promedio son 7.9375 para informática. Pero vemos que lo que nos piden es que informática tiene 829, ¿no? Y además, vemos que dice español, física, no solamente informática. Bueno, y también el redondeo, ¿no? Porque tenemos 4 dígitos y acá nos dicen a 2 decimales. Vamos a colocar el redondeo primero y vemos después el tema, porque solamente en nuestra consulta aparece un único registro y no los 3 registros como los tenemos aquí. Bueno, ¿cómo aplicamos el redondeo? Es una función que se llama round. Ponemos lo que queremos redondear, coma, el número de dígitos o números de decimales que nosotros necesitamos o los números de dígitos a los cuales le vamos a aplicar el redondeo. En este caso es round, 2 al promedio de la calificación. Ejecutamos y ya tenemos a 2 dígitos. Pero seguimos con el problema. Bueno, esto es porque recuerden que veíamos que funciones como count, sum, ABG, por ejemplo, no regresan un único valor. Suma tal campo, va a sumar y nos va a regresar un valor. Cuenta cuántos registros hay, nos va a regresar un único valor. En este caso, saca el promedio del campo calificación, nos va a regresar un solo valor. A menos que nosotros lo agrupemos como tantas diferentes especialidades existan en la tabla calificaciones. Y para esto vamos a agregarle al final la opción group by. Group by va con espacio, group by, especialidad. Y entonces sí, ahora va a agrupar toda la tabla, todos los que sean de informática, los va a agrupar, va a sacar su promedio y lo va a desplegar. Después va a ir con física, saca promedio de todos los de física y lo va a desplegar. Después informática, saca su promedio y lo despliega. Y así sucesivamente con tantas especialidades tuviéramos diferentes en la tabla calificaciones. Entonces vean cómo solamente con agregarle group by ya tenemos la tabla como nos la solicita. Aquí no aparece el 840 en física porque en el ejercicio con sus compañeros en la clase de hace un momento, el primer turno, hicimos una actualización de información y por eso se modificó ese dato. Pero bueno, si logran el 8.0 es correcto, ¿no? 725, 8.0 y 8.29 lo que deben tener. Muy bien. Entonces eso lo hicimos con el group by. Sin group by,
el ABG nos regresa un único valor. Con el group by, ABG nos va a regresar un único valor por cada dato o por cada campo diferente por lo cual nosotros lo tengamos agrupado. ¿Ok? Y para terminar el día de hoy y la práctica, para que ustedes puedan hacer también su práctica y se registren, nos dice, base de datos, calificaciones, pues ya la conocemos, ¿no? Dice, comentarios, observar los títulos de las columnas, es decir, los títulos de las columnas son diferentes, y que la última columna no existe, sino que dice que días transcurridos son los días entre la fecha, esa fecha que nos dan ahí, y la fecha de la tabla, lo que está guardado para la especialidad de física. ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece? Vamos a dejar la tabla con la información y de último le agregamos los días transcurridos. Entonces, comenzamos. Select, especialidad. Vemos que especialidad lo podemos poner tal cual porque está el título de la columna, está tal cual el campo. Pero calificación, ¿no? Entonces, calificación sí tiene que tener el as y el calificación con acento, entre comillas, por contener caracteres no válidos. El campo fecha también, porque vemos que la fecha va con mayúscula, ¿no? La primera. Pero vean que tiene un ordenamiento de día, mes, año a 4 dígitos. Normalmente vemos que está grabado de esta forma. Año, mes, día. Entonces hay que cambiarlo. Entonces ya sabemos que eso lo hacemos con date format, paréntesis, fecha, comillas, vamos a poner D de día, M de mes, y de último vamos a colocar Y mayúscula. ¿Por qué Y mayúscula? Porque Y minúscula nos regresa el año en 2 dígitos, pero Y mayúscula nos lo regresa en 4 dígitos como nos lo solicita. ¿Ok? Entonces, si ejecutamos nosotros esto, bueno, perdón, from calificaciones, ¿no? La tabla. Ejecutamos esto y ya tenemos los datos. Pero ahora nos dice que esto solamente va a ser para la tabla de física. Entonces tenemos que poner acá, where especialidad sea igual a física. Vamos a poner acá física sin acento porque así la tenemos en la base de datos. Ejecutamos. Bueno, de hecho acá puse una L que no. Ahí está, física. Y entonces ahora sí, ya tenemos la información. No se preocupen por las calificaciones, por eso no dio aquí el 840 en física, porque fueron modificados estos datos en la clase pasada. Entonces, bueno, no se preocupen. El caso es que si obtengan la tabla en ese formato. Pero después vemos que también tiene días transcurridos, ¿no? ¿Ok? Tiene esta parte de días transcurridos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, días transcurridos y nos dice que es la diferencia de los días entre esta fecha y la fecha que está almacenada en la tabla. Para eso vamos a usar una función de fecha que se llama datediff, que es esta que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, nos colocamos acá y vamos a colocar aquí el nuevo campo. Recuerden, nuevo campo visual, ¿no? Entonces ponemos coma, datediff, paréntesis, entre comillas vamos a poner la fecha que nos dicen, 2021, 03, 02, coma, el campo de fecha. Como, comillas, vamos a poner acá, días transcurridos. Si lo ejecutamos, entonces ya tendremos nuestra nueva columna con los días transcurridos entre la fecha que nos dan ahí, que es 2021-0302, respecto a la fecha que está grabada en nuestra tabla, ¿no? Entonces, tenemos que, por ejemplo, para los registros que fueron hechos el día 11 de enero del 2021, a la fecha han transcurrido 50 días. Y para los registros del día 1 de enero a la fecha, pues solamente ha transcurrido un día en relación a la fecha que nos comentan acá. ¿Ok? Entonces, de esta es la forma en que nosotros podemos, bueno, utilizar las sentencias select. La intención, compañeros, es que ustedes puedan realizar estas prácticas
con su nombre, ¿ok? Para comenzar o para formar sus evidencias para que un servidor tenga, pues ahora sí que todos los elementos para que ustedes puedan acreditar su constancia. No importa, recuerden que si no han podido entrar, ya ven que fue un curso muy accidentado por el tema de la energía eléctrica, pero no hay problema, tenemos estas prácticas, podemos hacer esta forma. Y pues bueno, de mi parte, si ustedes no tienen alguna duda, sería todo. El día de mañana ya veríamos nuevas instrucciones y también el día de mañana, temprano, que entre 9 y 10 de la mañana, le estaremos actualizando estos ejercicios para que sean un total de 15 con nuevas instrucciones de Select para que ustedes puedan practicar. ¿Ok? Entonces, muy importante, recuerden nada más, por favor, si entren con su nombre completo, porque es así realmente como se graba, es aquí, ¿ok? Entonces aquí tienen que colocar acá su nombre completo, por favor, y le dan a entrar y ya pueden contestar todas sus prácticas, ¿ok? No sé si tengan alguna duda hasta este momento. ¿Okay? Recuerden que lo pueden hacer por el chat igual, o sea, no hay problema. Y sí, hay que tener cuidado con la base de datos, con la tabla, ¿no? Porque clientes era con la que manejábamos con el administrador de MyWeb. En este caso estamos usando, pues bueno, esto que les desarrollé para que ustedes puedan interactuar con sus prácticas y generar las evidencias necesarias. ¿Ok? No sé, creo que entonces no hay ninguna pregunta. Y bueno, si fuera así que no hay ninguna pregunta, ningún detalle, los invitamos nuevamente, ya para despedirme, a realizar la práctica y por favor, el día de mañana nos estamos viendo para ver las sentencias de update y delete, para que es actualizar y borrado de base de datos, ¿ok? Para que con esto ya ustedes tengan todos los elementos para poder trabajar en un proyecto de base de datos sin importar la marca o el sistema operativo incluso con la que estén trabajando, ¿no? Entonces, pues por mi parte sería todo. Me dio mucho gusto agradecerles su presencia y pues nos estamos viendo el día de mañana, ¿ok? Entonces, un saludo, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, por favor, y que tengan una excelente noche. Cualquier duda, ya saben, estoy pendiente en nuestro chat del grupo, del curso, y ya ven que no hay problema de horario, perdón, ni de día, entonces, pues no duden, por mínima que sea la pregunta o la duda o el comentario, pues por favor, los invitamos a que estemos en contacto por ahí. Entonces, pues nuevamente me despido y pues les deseo nuevamente una muy buena noche. Nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense mucho.